De vida de los ciudadanos y ciudadanas. Domingo, tú has descrito con mucha precisión lo que debería ser un proceso de transferencia de responsabilidad, de verdad, de parte del gobierno central a los gobiernos locales, pero se habla de que no hay dinero suficiente y quizás tampoco se han desarrollado las capacidades de gestión. ¿Qué se puede hacer en este año ante una realidad? Probablemente el presupuesto no se pueda modificar, probablemente o casi con seguridad, lo que ha asignado el gobierno central, pues no se ha modificado, no se pueda modificar, ya fue aprobado y todo, ¿eh? ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos en el año 2010, de acuerdo a tu experiencia, para mejorar sus resultados frente a la ciudadanía? Pero mira, es lamentable vivir en un estado de situación caracterizado por la carencia de institucionalidad. Porque la violación a la ley y que no pasa nada. Sí. Porque desde los gobiernos locales tenemos la Federación Dominicana de Municipios, que es el ente articulador, sin embargo no ha podido torcer el pulso al gobierno central para que cumpla con algo que es universal. Y que aquí se confunde que el porciento del PIB para educación o para salud y los porcientos establecidos de distintas instituciones, aquí quieren introducirlo junto con lo de los ayuntamientos y no es verdad. El presupuesto de salud pública, de educación es del gobierno central. Incluso el presupuesto de la UAS es presupuesto de gobierno central, porque son entidades desconcentradas algunas y otras que corresponden directamente dentro del organigrama de la administración pública. En el caso de los gobiernos locales, eso no es así. Son gobiernos diferentes, son niveles distintos y es de carácter universal la transferencia de recursos. Porque he escuchado al secretario de Hacienda hablando de eso, de que hay que eliminar los porcentajes de transferencia porque el gobierno central se quedaría sin fondo. Quizá en el fondo lo que subyace, valga la redundancia, que es la presidencia de la República, que quedaría sin fondo, porque salud pública, educación, la UAS y otras instituciones son gobierno central. Entonces, el qué hacer de los ayuntamientos, no para llegar al 10%. Por un lado, la federación tiene que continuar movilizando, ya no solamente a los síndicos, sino que tiene que haber un proceso de empoderamiento ciudadano. El problema del 10% no es un asunto de síndico. Claro que no. No es un asunto, y entonces se ha interpretado mal. Sí. Porque la lucha ha sido de síndico. Y eso no puede ser una lucha, una demanda de síndico nada más. La gente que participa en los presupuestos participativos debe involucrarse en esos procesos de demanda porque van a ser favorecidos. Eso por un lado, los aspectos de demandar la institucionalidad en la aplicación de la ley. Por otro lado, los ayuntamientos tienen que mejorar la recaudación propia. La recaudación propia. Los ayuntamientos en relación... ¿Y tienen instrumentos para aumentar eso? Sí. Primero tienen que hacer el registro municipal de contribuyentes, que no lo tienen. Y eso es importante hacerlo. Que cobren la basura. La mayoría, quizá el 90% de los gobiernos locales no cobran el servicio de la basura, entonces comiencen a cobrarlo. Eso es una fuente muy importante. Los impuestos a las construcciones, cóbrenlo, para que mejore también el ingreso. Y hay una serie de impuestos que es importante que los cobren. Desde luego, no es mucho, pero también tiene que mostrarse una capacidad de gerencia recaudatoria propia, que le dé más legitimidad a la demanda también, porque se ve un poco hasta cierto punto parasitario, el entender que nada más debe haber transferencia desde el nivel central. Hay que combinar las dos cosas, que no es recurso del gobierno central para transferir, pero eso es lo que causa risa. Recientemente se gastaron 1.000 millones de pesos en canasta navideña, ya fueron consumidos esos 1.000 millones de pesos. ¿Qué aporte se hizo al desarrollo del país con 1.000 millones de pesos invertidos en canasta navideña? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces recursos pueden haber de fuente del gobierno central que no son productivos, y ese es uno de ellos. Entonces yo creo que hay que combinar esas dos cosas. Por un lado, los recursos
pueden aparecer recursos del gobierno central. Luego el presupuesto está aprobado, Sí. pero el presupuesto es modificable. Por otro lado, la presión social. O sea que tú no descartas que todavía se pueda lograr. Exactamente, puede ser modificable. Lo que tiene que ver con la demanda ciudadana. De esto la ciudadanía no puede estar al margen. Cuando hay un problema institucional, la ciudadanía tiene que ser parte. Porque la única manera de construir ciudadanía es mediante la construcción de una conciencia social en deberes y derechos. Correcto. Después, no hay otra forma. Entonces, la ciudadanía con conciencia social en ese derecho tiene que tener un nivel de participación. Desde luego, eso tiene que combinarse con que las autoridades locales rindan cuenta. También. Además hay un hecho, Domingo, que no quiero que siga más adelante, de que la riqueza se produce localmente. O sea, el gobierno central alega, yo no tengo dinero, como si fuera él el que estaría recaudando de una riqueza que se está creando en un ámbito llamado nacional que no fuera constituido por la suma de los locales. Es decir, la riqueza en Higüey se está produciendo en Higüey, se está produciendo en Santiago, en la ciudad capital. El gobierno central recoge todas. Entonces, el hecho de que ahí se produce la riqueza, el gobierno debería tener una actitud mucho más humilde, el gobierno nacional. Sí, nosotros hablamos de la necesidad de que regrese el regreso que debe haber de lo que se recauda. Exactamente. Porque el Estado centralizado también se caracteriza por hacer inversión en las grandes urbes. Sí. Entonces el Estado nuestro, en el caso del gobierno central, invierte mucho en los grandes centros urbanos. Sí. Entonces, incluso recientemente salen informaciones de que los objetivos del milenio no son cumplidos y que en alguna provincia incluso aumentó la pobreza. Sí. Entonces, la descentralización hay que verlo como un instrumento para la reducción de la pobreza. Y es que y de las desigualdades en el territorio. Las desigualdades en el territorio y las desigualdades interterritoriales. Sí. No es lo mismo San Juan de la Maguana Claro. que Elías Piña. Sí. La desigualdad interterritorial. La Vega y el Ceibo. La Vega del Ceibo, o Higüey correcto. y Miche. Y en Miche hay una riqueza natural enorme, pero llegamos a Miche para que veamos la cara de la pobreza que nos da bastante duro, y ahí se produce riqueza. Entonces tiene que haber una correspondencia entre esa riqueza y lo que debe volver al territorio, porque resulta que el gobierno central, ellos recaudan, pero ese dinero no es suyo solo. Exactamente. Ese dinero se produce en el territorio. Entonces el Estado centralizado, se caracteriza por eso, por centralizar competencia, centralizar presupuesto y no producir proceso de construcción de ciudadanía. Hay un tema, seguimos conversando con Domingo Matías, sociólogo municipalista. Hay un tema, Domingo, tú hablabas, que también preocupa mucho, el tema del empleo. Los ayuntamientos deberían estar en condiciones también de, no solamente de recaudar más, sino tener muy claro en qué lo van a invertir y que la gente, como tú decías, se empodere y no sea solo un reclamo del síndico, sino también de los ciudadanos. Pero para eso tiene que tener políticas públicas a nivel local que realmente entusiasmen a los ciudadanos. Es decir, si yo veo que el ayuntamiento está invirtiendo, desarrollando políticas de creación de empleo y yo estoy desempleado, pues me entusiasmo en apoyarlo y me movilizo. Pero hay todo un debate en esto de que los ayuntamientos son clientelistas y no tienen políticas institucionales de creación de empleo. ¿Cómo tú ves ese tema? Porque eso es parte de la ojeriza con que la opinión pública ve la gestión local. Sí, una manera de combatir el clientelismo puro es haciendo que quienes reciben dinero público sean útiles. Exactamente. Sean útiles. Exactamente. Y la generación de empleo tiene que ser endógena y exógena. Endógena hacia el interior del ayuntamiento con políticas públicas, como tú dices. Y exógena a partir del acompañamiento de la microempresa. Correcto. De desarrollo que hay en el municipio. Los empleos ya existentes, ¿verdad? Exactamente. Y fortalecer la microempresa.
Hay Un programa de crédito, ¿no? Un programa de crédito y de capacitación, Sí, de generar capacidades y de vincular las microempresas con organismos internacionales. Okay. De microempresas nacionales y también internacionales. Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en el municipio de Juan de Herrera. San Juan de la Maguana. Sí, San Juan de la Maguana. Ellos tienen una abonera orgánica. Okay. Y la han hecho aplicando lombricultura. Sí. Si todos los desperdicios orgánicos, ellos lo llevan a la abonera. Y ellos están exportando hoy